A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sea la gracia de Dios, por medio de su Santo Espíritu, de la vida de cada uno de nosotros. Si hay un gran compromiso que tiene uno es exponer la palabra del Señor. Que sea el Señor dando sabiduría y entendimiento para uno poder exponer como es las Escrituras. Y yo invito, mis queridos hermanos, vamos a buscar en Génesis, su capítulo 2, del verso 18 al verso 25. Si podemos estar de pie, por favor, hermano. Gracias. Génesis, su capítulo 2, verso 18 al 25. Dice así: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo lo había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Tremenda capacidad tenía el hombre, ¿no? A todo le puso nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, mis amados. El tema que vamos a exponer en el día de hoy tiene como título: el diseño dado por Dios para el matrimonio. El diseño dado por Dios para el matrimonio. No es un secreto, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros, y más para aquellos que estamos casados, que el matrimonio ha sido atacado. Profundamente atacado. Estamos en vivo, mi hermano. Estamos en vivo. Y justamente estos textos que acabamos de leer, el Señor nos enseña 4 principios que son clave para un matrimonio saludable. Sin embargo, debemos comprender y entender que todo fue creado por el Señor. Todo. Dios es el diseñador de todo para la gloria de su nombre. De hecho, mis queridos hermanos, el matrimonio salió del corazón de Dios. No es un invento de los científicos, no un invento de los psicólogos, es creación del Señor. Y justamente Satanás no crea nada. Satanás lo que hace es perturbar y destruir lo que Dios ha creado. El propósito del enemigo de nuestra alma, mis santos hermanos,
es destruir el diseño que el Señor ha hecho. Y no nos olvidemos de esta palabra, diseño. Y justamente todo lo que Dios creó tiene su diseño, tiene su propósito. Y aquí que Génesis nos narra que el matrimonio fue la primera institución que Dios creó. Es importante entender esto. Fue lo primero que Dios creó. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios creó el matrimonio? Hay 3 propósitos que he encontrado por el cual Dios creó el matrimonio. Propósito número 1. Para que ambos, es decir, cuando digo ambos, hombre y mujer. Porque el diseño de Dios del matrimonio es un hombre y una mujer. Que Satanás, como dije, quiera perturbarlo, ese es su problema. Lo que la Biblia nos enseña que un matrimonio está formado por un hombre y una mujer. No son un hombre y 2 mujeres, no es una mujer y 3 hombres. O un hombre, una mujer, o 2 gatos o 3 gatos. No, es un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio. Por eso, mis queridos hermanos, la vida cristiana y la palabra del Señor es contracultura. La palabra de Dios es contracultura. Y para nosotros comprender y entender y entrar y vivir conforme al diseño de Dios, estamos llamados y Dios establece que debemos nacer de nuevo. Por eso, amados hermanos, hay términos dentro del matrimonio que la Biblia enseña que choca con la sociedad. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un diseño divino, fue Dios que lo creó. Y justamente a raíz de esa situación es que Satanás ataca a los matrimonios. Propósito número 1 del matrimonio. Dios lo permitió para que ambos, es decir, los dos, se recrearan en su intimidad y se alegraran. Principio número 1 del matrimonio. Se recrearan y se sumergieran en amor. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 24, su verso 5? Escuchen esto, mis queridos hermanos. Cuando uno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar la mujer que tomó. Es decir, que Dios no es un Dios aburrido. Fíjense, era ley cuando un hombre y una mujer se casaban, no podían ir a la guerra por 1 año. Tenía ese hombre que alegrarla. Fíjense lo que lo dice en Proverbios, su capítulo 5, su verso 18 al 20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Verso 20. Pregunta. ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena y abrazará el seno de la extraña? Aquí lo podemos ver. Principio número 1. Para alegrarse, para en la intimidad ser uno. Principio número 2. Con relación al matrimonio. Para que la próxima generación venidera guarde los mandamientos del Señor. Principio número 2 de María. Es decir, en esa unión del hombre y la mujer, sus hijos sean testimonio para el Señor delante del mundo. Miren este texto tan hermoso, hermano. El Salmo 78 del verso 4 al 7 dice de la siguiente manera: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y sus potencias y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquemos a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán,
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Verso 7. Oiga esto. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Principio número 2. Formar generación que glorifiquen al Señor. Propósito número 3 del matrimonio. Para la extensión del reino de Jesucristo. Para la extensión del reino de Jesucristo. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Amén. No escucho nada. Para la extensión del reino de Jesucristo. Y esto lo vemos en la Escritura, mis queridos hermanos. ¿Dónde comenzó la iglesia? En los hogares. ¿Dónde se inició? Fueron en las casas. Y todavía en muchos países donde las iglesias se levantan, comienzan en un hogar. Vemos lo cuán importante es la familia. Es clave. Y Dios tiene propósito con la familia. E insisto, por eso es el plan de Satanás destruir nuestros matrimonios. No hay matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios sanos, que a veces llega un momento que están enfermos. Hay momentos que entramos en crisis los que estamos casados. Pero es allí donde está la sabiduría de Dios, el propósito de Dios, y entrar en el orden de Dios y pedir al Señor, guíame, dirígeme en esta situación. Entonces, vemos 3 propósitos del matrimonio. Para intimidar. ¿Amén? Y no andemos buscando a otro. Número 2. Para que la generación venidera, nuestros hijos, glorifiquen al Señor. Y usted dirá, oye hermano, pero yo vine al Señor y ya me hicieron, ¿se entiende? Pero aquellos que nos casamos en el Señor y que nuestros hijos están siendo formados en nuestra iglesia, es nuestra responsabilidad y compromiso testificar a nuestros hijos, guardarlo para que ellos sean testimonio al mundo del Señor. Y 3, seamos instrumento, la iglesia, para la edificación y la extensión del Evangelio. Y esto lo vemos en Colosenses, su capítulo 4, su verso 15. Saludad a los hermanos en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Y la iglesia que está en su casa. Dios es el diseñador del matrimonio. Repito, y lo seguiré repitiendo. El matrimonio no lo inventó Satanás. El matrimonio lo creó el Señor. Y vuelvo a repetir. El propósito de Satanás es destruir tu matrimonio. Nuestro matrimonio. Y hará todo lo posible para lograr su objetivo. Pero más el que está con nosotros que el que está en. Ahora bien, si el matrimonio fue creado por Dios, es el diseño de Dios, ¿a dónde tenemos que ir para saber cómo funciona el matrimonio? ¿Cuáles son las claves para un matrimonio saludable? Esto me hace acordar la historia de aquel hombre que quizás algunos lo han escuchado, que su carro se le había apagado, no podía encenderlo. Y en eso pasó un señor mayor, canoso, alto, y le dijo, ¿qué le puedo ayudar? Al verlo, lo menospreció, pensando que no sabía de carro. Y no podía encender el auto, no lo podía encender el coche. No podía prender el coche. En eso, insistió el otro hasta que por fin se dio que le ayudara a encender el coche. Y eso le dice al Señor, entra al carro, dale a prender. Levantó el carro, no, un segundito, comenzó a trabajar. Le dijo, dale a prender.
el coche encendió. El hombre quedó sorprendido, se sorprendió, el señor mayor sabe cómo supo. En eso le dice, ¿cuánto le digo? ¿Cuánto le digo? No, nada. Pero dígame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Henry Ford, el doctor. Y si queremos saber cómo funciona nuestro matrimonio, tenemos que ir a la palabra del Señor, hermano. No hay otra alternativa. Si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a fracasar. Y con dolor lo digo, iglesia. Es triste, matrimonio cristiano, fracasar. Y justamente porque no hemos olvidado que el diseñador del matrimonio es el Señor. Mantenga su Biblia abierta en Génesis, su capítulo 2. Y vamos a ver aquí los 4 principios que Dios estableció para un matrimonio saludable. En esos textos están los 4 principios para un matrimonio saludable. Ojo, no hablo de un matrimonio perfecto. Porque si todavía el pecado muere en nosotros, pastor. El pecado muere. Tenemos una lucha con el pecado en nosotros. Entonces imagínense, 2 personas unirse, un hombre y una mujer, con el pecado. Es un conflicto. Es un conflicto, es una batalla. Es una batalla. Alguien decía que el matrimonio es el roce entre 2 personas en busca de la santidad, donde uno con otro se van perfeccionando. Es el matrimonio. Los seres, un hombre y una mujer cristianos, buscando parecerse al Señor. ¿Y qué mejor instrumento para la perfección que tu esposo y que tu esposa? Veamos estos 4 principios. Por cierto, en una oportunidad alguien le preguntó, un joven soltero le preguntó a un pastor, pastor, ¿a qué edad debo de casarme? A los 18, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Y el pastor le dijo, usted está en capacidad de casarse cuando tenga independencia. Y es lo que vamos a ver aquí. Independencia. Principio número 1, un matrimonio con propósito. El principio de la independencia. Independencia. Hermano Daniel, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Génesis 4, capítulo 2, su verso 24a. ¿Lo tenemos aquí? Dice, por tanto, dejará, oiga eso, iglesia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Principio número 1. El principio de la independencia. Este primer principio tiene que ver con la capacidad que ambos tienen de asumir su rol, su compromiso como esposo o como esposa, sin depender de nadie externo. De nadie. Por eso el texto dice, dejará. Es decir, cuando usted vivía en su casa con sus padres, usted dependía de sus padres. Cuando usted decide o decidimos casarnos, ese cordón umbilical de dependencia se corta para luego ser uno con esta persona. Es el principio de la independencia. Y este principio de la independencia tiene tres áreas. El área emocional, el área espiritual y el área económica. Es decir, si yo todavía tengo mamiti, tengo papiti, si yo económicamente dependo de papá y mamá, yo no tengo la capacidad de casarme. Eso es lo que dice el Señor. Repito, iglesia, si yo no tengo la independencia emocional, ejemplo, te casaste, no, yo quiero ir donde mamá.
tú te vas para de tu mamá y yo me voy para de la mía. Yo me voy para de... ¿Qué es eso? Entonces no te hubiese casado. Y es una de las grandes crisis que hay en los matrimonios. Y más creyentes, hermano, más cristianos. Yo recuerdo el caso, hermano, de un matrimonio cristiano. Iban en el carro y el hombre montaba en el asiento adelante a la mamá y a la esposa la ponía atrás. Usted lo ha dicho. Qué tristeza. Iban a la tienda a comprar ropa con la esposa allí y veía una ropa para la mamá. Esto es bonito para mi mamá. Tú te casaste con tu mamá. Yo le digo al hombre, te casaste con tu mamá conmigo. Oye, tú no cocinas como mi mamá. Bueno, vete a vivir con tu mamá. Hermano, el matrimonio es para gente adulta, independiente, que ha asumido el rol de hacer una familia para la gloria del Señor. Ahí está el área espiritual. Es duro, pero a veces sucede en el área espiritual. Me casé y espiritualmente dependo de la iglesia donde pastorea mi papá o donde pastorea mi tío o mi tía, y él congregándose en otro lado y ella congregándose en otro. Y el área económica. Me caso. Mamá, no tengo para comprar comida en la casa. Es duro. Mamá, no tengo. No, vamos a casarnos y nos vamos a vivir pan de mamá o pan de papá. Por eso el texto lo dice, dejará. Independencia, iglesia. Independencia. Y no lo estoy inventando yo, es la escritura que lo dice, iglesia. Es la palabra del Señor, no soy yo. Es su palabra. Por eso es como usted piensa casarse dependiendo del sueldo de su papá y del sueldo de su mamá, de la casa de su mamá, de la casa de su... Imposible. En una casa debe haber solamente una sola cabeza y una sola mujer, mandando o dirigiendo. No puede haber. Es un principio número 2. El principio del compromiso. Eso es el matrimonio. Un compromiso. Génesis 2, verso 24, la parte B, que dice, y se unirá su mujer. Oye el texto. Y se unirá su mujer. Esta es la segunda clave del éxito del matrimonio. Se unirá. La palabra unir significa pegar, así, soltar. Este término de compromiso significa ceder tu libertad para darle lugar a la otra persona con el fin de ser uno. Ser uno no es que usted le diga, yo quiero mi espacio. Hoy me voy con mis amigos. Arréglatela tú. ¿No? Hermano, es lo que la palabra de Dios enseña. Este fin de semana me voy con mis amigos de vacaciones a pasar allá. ¿Tú con quién la pasas? Quiero mi espacio. Por eso, hermano, el evangelio, el matrimonio del Señor que estableció es contracultura. Y anótelo. Es contracultura. Es contracultura, iglesia del Señor. Fíjense lo siguiente con relación a esto. Ser uno, el principio del compromiso, y estoy en el texto, hermano, no me estoy saliendo del texto. El texto. Si usted quiere, después en su casa lo analiza, lo busca. Ser uno es buscar el bien del otro, vaciarte en el otro, pensar en el otro, entregar tu voluntad al otro y el otro al otro. Eso es ser uno. Ejemplo bíblico. Solamente en la Escritura, mis amados hermanos,
se aplica la unidad en 3 relaciones. Número 1, la relación de la Trinidad. De la Trinidad. Juan capítulo 6, su verso 38 al 39, dice así. Eso lo dice ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, escuche. Porque no he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, iglesia. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí ven. ¿Qué dice el Señor? Yo no vine a hacer mi voluntad. Es la voluntad del que me envió, es la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan de aquella oración de Getsemaní? Y dijo, Señor, pásale a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, cuando hablamos de unión, que la Biblia, ojo, lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuando la Biblia habla de unión, es que tu voluntad te sujeta a Él y el de Él a Él. Repito, hermano, yo no estoy inventando aquí nada. Yo estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Y si nosotros somos cristianos y nos dirigimos por la palabra de Dios, deben entenderlo. Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí es recordarle lo que la palabra de Dios enseña. Yo aquí no estoy inventando nada. Yo no estoy aquí diciendo, hermano, tuvo una revelación, vi a unos ángeles que vinieron y me revelaron. No, yo no estoy revelando nada. Yo estoy aquí exponiendo la palabra del Señor. En la relación de la Trinidad, allí lo vemos, en la relación de Cristo de Cristo y la iglesia, Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo más esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me han dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. Es decir, como la Trinidad es uno, la iglesia está llamada a ser uno. Ahí vemos el segundo característica o relación de unidad. Y la tercera es la del matrimonio. Mateo 19:5. Mateo 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo mismo. Cuando dentro del matrimonio no existe una unión, no hay compromisos comunes, dicho matrimonio está enfermo. Observemos algo muy importante. No existe en la Escritura registro que haga referencia de ser uno que no sea con su esposo. No existe. Usted no es uno ni con su mamá, ni con su papá, ni con sus hijos, ni con sus hijas, ni con el gato, ni con el perro. Usted es uno con él. Tercer principio, amados hermanos. El principio de la prioridad. Verso 24. Fíjense, todo está allí en esos versos. Verso 24. El principio de la prioridad. 24c, la última parte, sí. Dice así. Y será una sola carne. Para entender esto, debemos saber lo que es la prioridad. Palabra prioridad es lo que está primero. Es lo que va primero. Prioridad. Es la ventaja o referencia de una persona o cosa sobre los demás. Otra definición, cosa que es más importante que las otras y tiene ventajas sobre las demás. Ese es el principio de prioridad. Veamos ejemplo.
la prioridad en suplir las necesidades de las casas. Un caso. Dios nos dice que la relación más importante que existe sobre la tierra es la relación del matrimonio. Y eso lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, su verso 33. Pero el casado tiene cuidado, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es decir, lo que estamos casados, estamos llamados es agradar a nuestras mujeres. Ojo, siempre y cuando esto nos vaya en contra de nuestra dignidad, número 1, en contra de lo moral, y número 3, en contra de mi relación con Dios. Porque a veces la Biblia dice que debes sujetarte, sí, pero no una sujeción absoluta. Está basado que que tú no me estés invitando a hacer cosas que vayan en contra de mi dignidad, en contra de lo moral y en contra de mi relación con el Señor. En contra de mi relación con el Señor. Por eso es que una sujeción, vamos a llamarlo así, no absoluta, sino relativa, conforme a lo establecido con el Señor. La palabra cuidar, le dice cuidar, cuando dice el Señor que estamos llamados a cuidar. De hecho, el rol de todo hombre se fundamenta en 3 cosas. Estamos llamados a proveer, estamos llamados a proteger y estamos llamados a dar dirección. Ese es el rol de nosotros como proveer, proteger y dar dirección. Es decir, en nuestros hogares, ni nuestra esposa ni nuestros hijos deben vernos simplemente como un banco. ¿Qué es un banco? Solamente papá, hay que pagar esto, papá aquello, mamá esto, mamá lo otro, mamá esto, mamá lo otro. Ese es nuestro banco. Yo recuerdo una oportunidad, un hombre le dijo a los hijos: yo no soy el banco de ustedes, yo soy su papá. Yo estoy llamado a proveerle, sí, estoy llamado a protegerle y estoy llamado a dar dirección. ¿Qué es dar dirección? Es no obligar a nuestros hijos a hacer lo que nosotros queremos, imposible. Pero sí decirle: mira, eso que tú estás haciendo, no estoy de acuerdo. Y si lo hace, no tiene mi aprobación. Pero qué triste que a veces nuestros hijos hacen cosas que sabemos que están mal y después lo apoyamos, lo cagoteamos y se lo tapamos. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? No sé si han leído la historia de Elí. Dios no juzga a Elí por la conducta de sus hijos. Dios juzga a Elí y le dice: porque no lo estorbaste. Es decir, te quedaste callado, viste la conducta y no fuiste capaz de decirle: eso que tú estás haciendo está malo, no tiene mi aprobación. Dios en ningún momento del hijo de Elí, que es culpable del acto y la conducta de sus hijos, no. Dios señala a Elí y entra en juicio porque no lo estorbó. Los textos lo dicen. ¿Y qué significa no estorbar? Es decirle a tus hijos: eso que tú estás haciendo está mal. No tiene mi aprobación. No que lo agarre y le interprete. No. Eso. Y hermano, mire, hermano, escuchen esto. Si alguien tiene autoridad en un hogar, es el padre y la madre, y Dios se la da. Mire, hermano, lo que usted como padre y madre le dice a un hijo, mire, eso cae como cae. Por eso fue, si no me equivoco, me corrí, Rebeca, cuando ya Isaac estaba a punto de morir. Lástima que el tiempo está pasando. Cuando estaba a punto de morir, ¿qué hizo Raquel? Raquel bendijo a Jacob, bendijo a Esaú. No, se lo trajo el padre. Porque el padre que bendice, se lo trajo. Por eso nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de ser modelo de Dios en el hogar. De ser modelo de Dios. Entonces la palabra cuidar significa estar, preocuparse, ocuparse, dar tu mayor ocupación a cuidar, a proteger, a guiar.
esa institución que Dios nos ha puesto como padre y como madre. La prioridad es tu hogar, es tu esposa. Hermano Daniel, ¿qué usted me quiere decir? ¿Que mi relación matrimonial está por encima de mi hijo, de mi mamá, de mi papá? No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Es que la Biblia lo dice. Yo no lo estoy diciendo. Porque no quiero mirar lo que dijo el hermano Daniel. No, yo no estoy diciendo nada. La Biblia lo dice. Y si usted no está de acuerdo, lea la Biblia, métese a comentarios. Y dale, no soy yo, es la palabra. Es la palabra. Y cuarto principio, muy hermoso, hermano. Verso 25. A veces uno se... Mire, hermano, escuche. Cuando la palabra de Dios declara y describe y muestra algo, hay una enseñanza que Dios quiere dar. Hay una enseñanza. Mira, hermano, nada en la escritura está ahí por... déjame que como que Dios dijo, déjame inspirar a Moisés, ¿correcto? Déjame inspirar a Moisés que ponga esto. Porque no vea, oye, que ponga... No, él tiene un propósito, iglesia, aprenda eso. Y mira este texto. Verso 25. Y estaban ambos desnudos. Oye, Dios sí es grosero porque Dios permitió eso allí. Eso tiene su propósito. Y estaban ambos desnudos. ¿Quién? Adán y Eva. Y no se avergonzaba. ¿De qué nos habla esto? Del principio del compañerismo. Del compañerismo. Estaban ambos desnudos, es decir, no se guardaban nada, eran transparentes los unos con el otro, no había nada escondido, no había una doble vida. Es lo que está diciendo el texto, hermano. Se conocían. No había barajita debajo de la manga, no había. ¡Qué hermoso texto! Nos habla de transparencia. Y eso es lo que debe haber en el matrimonio, transparencia. No existía nada oculto, no había nada oculto. Conocían la deficiencia, la debilidad el uno con el otro. Se guardaban, se cuidaban. Esto me hace recordar un testimonio de un hermano en su trabajo. Una compañera le montó el ojo. Montar el ojo es sentía atracción. Y la mujer hizo todo lo posible para llamar la atención. A llamar la atención. Aquel hombre se vio en aquella tentación. ¿Y sabe lo que hizo? Se lo dijo a la esposa. Se lo dijo a la esposa. ¿A quién más se lo va a decir? Se lo dijo a la esposa. ¿Y sabe lo que hizo la esposa? Es que tú hiciste algo con razón. No, hermano, no hizo eso. Tranquilo, pues, vamos a hablar. Y la hermana iba todos los días al trabajo. Entraba a la oficina, pedía por él, lo llamaba, él entraba y le daba su beso delante de todo y él recibía su beso. Lo hizo, le iba a buscar. Eso es lo que se llama proteger, cuidar. Y a aquella mujer se le apagó la luz. Porque hubo una mujer que fue sabia. Este principio está relacionado con el compañerismo que debe existir entre ellos. Y es triste ver a veces una gran verdad, que no hay esa confianza, no hay esa intimidad, no hay esa decirte, abrirte, no, porque si se lo digo, oye, es un desastre. Es que yo te lo dije, ahí está. Por eso esto es espiritual. El matrimonio es divino, es de Dios y algo espiritual. Los defectos entre esposo y esposa no deben publicarse
No, deben guardarse. Y si hay un momento crítico, buscar a alguien de confianza y expresar a alguien de confianza. Íntimo, está pasando esto, ayúdanos. Hasta ahí. Hasta ahí. No. Es que yo te lo dije. Y delante de la gente, delante de los hermanos, mira, es que te lo dije. No, hermano. No, compañerismo. Entre Adán y Eva existía intimidad. Había compañerismo. 4 maneras de desarrollar el compañerismo y la intimidad en el matrimonio. Número 1, traer la confianza. Tener confianza. Ganarse mutuamente la confianza. Número 2, la comunicación, expresarse, decir lo que, oye, me está pasando esto, me está sucediendo esto, oye, estoy pasando por eso, ven, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ver cómo hacemos, vamos a ayudar, vamos a resolver. Es el rol de cada uno. En este caso, vamos a llamarlo así, las esposas. Vamos a ver. Esto me hace recordar un testimonio de un ministro que estaba pasando momentos duros, y en su ministerio duro, agobiante, lloraba. Y en eso la esposa le dijo, ¿qué te está pasando? La situación es esta. Y él dijo, sí, me está pasando esto, y no sé qué hacer. ¿Y sabe lo que dijo la esposa? Vete, apóyate en mí. Tiene dónde apoyarte. Tiene dónde apoyarte, apóyate. Eso es el rol de una mujer. Apóyate en mí. Ven, aquí estoy, aquí están mis hombros para que te apoye. Vamos a seguir adelante. Tercero, la protección. Protegerse, cuidarse, resguardarse. Y cuarto, a través de la intimidad sexual. Entre ambos. Aplicación y conclusión. Si tu esposa o tu esposo no es la persona más importante en tu vida, nunca tendrá un matrimonio saludable. Si tu esposo y tu esposa no es la persona más importante por encima de papá y de mamá, tu matrimonio será una decepción, una queja, un dolor. Y cuando digo, no es que abandonemos padre, no, es darle el justo lugar a cada cosa. El justo lugar a cada cosa. Expresiones como ayuda idónea, proveedor, sumisión, cabeza, ser uno, sujetarse, amar. Son expresiones que están en la palabra de Dios, que describen que el texto sagrado es contracultura, iglesia. Es contracultura. Hermano, pero es duro lo que vivimos, matrimonio cristiano, divorciados, se separan, una realidad, es triste, una realidad. Pero ¿sabe por qué sucede, iglesia? ¿Sabe por qué sucede? Jesús lo dice, Jesús lo dijo. Mira lo que nos dice en Mateo 19:8. Los fariseos vienen a tentarle y le dicen, pero Moisés le dio carta de divorcio. Yo digo, Moisés le dio carta de divorcio. ¿Pero por qué se lo dio? El texto lo dice, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, que donde hay divorcio, o uno o los dos tuvieron corazones duros. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cuáles son las características de un corazón duro? Es un corazón donde no hay perdón, es un corazón donde no hay amor, y es un corazón que no está rendido al Espíritu Santo. Quien gobierna es el yo. Eso es corazón. Eso es corazón. Jesús lo dijo. Por la dureza de vuestro. Claro, imagínense a Moisés. Voy a dejarla, todo el mundo, voy a dejar un grupo, voy a dejarla. No quiero seguir. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a obligar? Moisés iba a obligarlo. Moisés no iba a obligarlo. Bueno, denle carta de divorcio. Pero por la dureza de su corazón. Por un corazón duro. Porque si no hubiese corazón duro, como hay muchos matrimonios que los dos no tienen corazón duro, sino corazón de carne, rendido al Espíritu de Dios, en medio de la crisis y los conflictos, siguen adelante. Siguen adelante. Estamos llamados a desarrollar estos 4 principios bajo la guianza del Señor y someternos a la vida del Espíritu para que nuestro matrimonio avance. Principio número 1, el principio de la independencia. El
Principio número 2, el principio del compromiso. Principio número 3, el principio de la prioridad. Y principio número 4, el principio del compañerismo. Este es un momento para orar al Señor. Pedirle al Señor que nos perdone, arrepentirnos. Si hemos fallado como esposo, como esposa, si hemos fallado, decirle: Señor, he oído tu palabra, he escuchado el mensaje. Vengo a ti para decirte: perdóname. Vengo a ti para decirte: ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Inclinemos nuestro rostro, iglesia, y vamos a orar al Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar al quien debemos orar. A pedirle que nos ayude. Presente allí su matrimonio. Presente allí. Nosotros no estamos llamados como esposo a obligarla, ni como esposa a obligarlo. Es una obra del Espíritu de Dios, iglesia. Es una obra del Espíritu de Dios. Escuchemos. Es una obra. Y allí tenemos un ejemplo muy hermoso, el caso de Lea. Es una historia para estudiar y gozarnos. Lea se casó con un hombre que no la amaba, hermano, no la amaba. Jacob no amaba a Lea, lo sabemos, iglesia. ¿Y qué hizo ella? Ella buscó su gozo y su contentamiento en Cristo. Fue en Cristo. Y cada uno de sus hijos tenía un significado de lo que Dios era para ella. Y ella buscó el gozo, fue en Cristo. Su gozo está en Cristo. Y lo repito, hermano, el gozo no nos lo da ni el esposo, ni la esposa, ni un buen trabajo, ni un buen cargo. El gozo es un fruto del Espíritu que solo es manifestado en nuestros corazones cuando nos rendimos a Él y dejamos que el Espíritu Santo de Dios florezca en nuestra vida. El gozo es algo espiritual. Usted sabe lo que Lea, vivir con un hombre que no amaba y darle ¿cuántos muchachos? 7, 8 muchachos y gozarse en Cristo. Eso es maravilloso, iglesia. Eso es maravilloso. Oremos al Señor. Oremos. Que Dios no cambie. Sea Dios grande en nuestro corazón. Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, hemos oído el consejo de tu palabra. Henos aquí, tal como somos, donde todavía el pecado mora en nosotros, mora, y luchamos para que nos reine. Te pedimos, Padre, perdónanos, perdónanos. Si no hemos podido cumplir el rol que tú nos has puesto, te pido que nos perdones. Ayúdanos. Nos arrepentimos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu guianza. Señor, alzamos nuestra voz a ti, donde viene nuestro socorro. Restaura los matrimonios que estén en crisis. Fortalece, Señor, los matrimonios sanos. Y a los solteros, Padre, guíalos. Guíalos, Señor, a hacer buena elección y que sean independientes a la hora de asumir este compromiso. A ti sea la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios repose en la vida de cada uno de ustedes. Señor, les bendiga. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.